Bueno, buenos días a todos. Hoy, tal y como habíamos anunciado en algunos posts en Geospatial Training, vamos a iniciar una serie de seminarios online en directo en los que, bueno, vamos a hacer una introducción a la programación con Python, ¿vale? Es una introducción genérica a la programación con Python, pero haciendo bastante hincapié en la utilidad para analistas GIS, ¿vale? La forma de enfocar estos seminarios, para hacerlo más ameno para vosotros, es procurar hacerlo de forma que haya dos personas en el seminario impartiéndolo, ¿vale? Una que sea la que lleve el peso de la formación y otra que haga preguntas asociadas a lo que se está impartiendo, ¿vale? En este caso, nos va a acompañar uno de los monitores de los cursos, que es Lorenzo Martínez, ¿vale? Que le tenemos por aquí, al otro lado del micrófono. Seguro que nos saluda. Sí, hola, buenas. Aquí ¿Qué estoy. tal? Vale. Bueno, que sepáis que al finalizar cada uno de los seminarios online, os vamos a proponer un par de ejercicios muy sencillitos, ¿vale? Para que los resolváis vosotros y nos los enviéis de vuelta y tendréis un cupón de descuento en nuestros Master GIS con Python, ¿vale? Y bueno, y dicho esto, vamos a arrancar con la primera parte de los webinars. Fijaos, como dice aquí la diapositiva, vamos a contaros cuáles son las razones, las principales razones por las que entendemos que un analista GIS debe saber a programar con Python, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, que es... Vale, fijaos, aquí hemos listado, yo creo que alguna vez os lo he comentado en algún post del blog, por qué entendemos que es importante programar con Python. Una cosita, Lorenzo, si te ocurre cualquier duda de lo que yo voy Sí, diciendo, me vale, interrumpes y me preguntas, ¿vale? vale. Ujú. Bueno, estos son la lista de webinars que vamos a impartir, ¿vale? De seminarios online que vamos a impartir. El primero es este, el que os estoy hablando, 7 razones por las que un analista GIS debe aprender a programar con Python. Luego hablaremos de cómo crear variables, asignar información y trabajar con cadenas de caracteres, muy sencillo también. Luego después cómo trabajar con estructuras de datos de nivel avanzado. Bueno, para un nivel avanzado, pero es nivel sencillo, ¿vale? Luego cómo crear sentencias de decisión de Python, los print, los if, then, los for while, bucles, etcétera, etcétera. Luego damos un pasito más hacia adelante, hablamos de las funciones de Python, cómo leer y escribir fichero de texto, ya veréis que esto es utilísimo, y cómo crear clases y objetos de Python, ¿vale? Y aunque parezca todo una montaña, ya veréis que seguir los vídeos, al finalizar los cursos, vais a ver cómo domináis a nivel iniciación Python sin ningún problema. Venga, pues vamos a entrar de lleno en las razones por las que creemos que se debe aprender Python. Bueno, aquí está listado las 7 razones, seguro que hay más o entendamos que hay menos, razones por las que creemos que es importante aprender a programar con Python. Primero, Python es un lenguaje fácil de aprender y de utilizar. Ya entraremos más en detalle en cada uno de estos puntos, ¿vale? Segundo, hay muchas librerías de Python que utilizan los analistas o profesionales GIS. Automatiza rutinas de geoprocesamiento muy comunes. Es una librería estándar potente y tiene librerías de código abierto asociadas. En el mercado hay una gran demanda de programadores GIS que sepan Python, hasta el punto de que hay determinados puestos de trabajo de analistas GIS tradicionales que si no saben programar Python directamente es que ya ni te escuchan. Se puede realizar mucho trabajo con poco, es decir, con pocas líneas de código es fácil automatizar grandes bloques de tareas y bueno, Python es un lenguaje open source y es gratuito, ¿vale? Avanzamos. Bueno, Python es un lenguaje fácil de aprender. Pues sí, es un lenguaje fácil de aprender. Yo que he aprendido ya lenguajes como C, C Sharp, .NET, lenguajes de tecnología .NET, he empezado con Java y no he avanzado mucho, he continuado con JavaScript, etcétera. Bueno, Python es un lenguaje bastante sencillo de aprender. El lenguaje es fácil de interpretar. Ya veréis que al no tener que declarar variables, no utiliza caracteres especiales muy avanzados, es sencillo de un primer vistazo entender cómo está compuesto cada uno de los scripts, ¿vale? Requiere pocas líneas de código que otros lenguajes,
Es un lenguaje que está bastante bien documentado, es decir, hay una comunidad amplia y está bastante bien documentado. Y como decía, la estructura del lenguaje es fácil de aprender, ¿vale? Con lo cual, podemos concluir que es un lenguaje de fácil aprendizaje. Y además no lo dice la experiencia, ¿eh? No es solo mi experiencia habiendo aprendido Python, sino la de todos los alumnos que han pasado por los másters que realmente con poco terminan aprendiendo a programar con Python, ¿vale? Siguiente diapositiva. Esto es. Muchas librerías de Python para profesionales de los GIS. Bueno, más que muchas librerías de Python para profesionales GIS, queremos decir con esto que prácticamente la mayor parte de los software GIS más utilizados, tanto comerciales, tanto open source como no open source, tienen librerías de Python contra los que trabajar, ¿vale? RTinerPy, QGIS tiene PyQGIS, a PostGIS hay librerías con las que se accede vía Python, lo mismo para GeoServer, Mapnik. Es decir, si conoces Python, el lenguaje con las estructuras básicas, empezar a conocer librerías específicas de cada software es bien sencillo. Entonces, tener clara una base, sabiendo que además accedes a todos estos softwares, creo que es fundamental, ¿vale? Siguiente. Bueno, aquí decimos que automatiza tus rutinas de geoprocesamiento más comunes. Bueno, esto lo vemos en el día a día de nuestros proyectos. Es decir, hay muchísimas tareas de geoproceso que se automatizan. En el blog publicamos bastantes trabajos de fin de curso de nuestros alumnos que lo que están haciendo es, ellos tienen problemas en su día a día del trabajo, cómo crear, delimitar cuencas vertientes a un punto, cómo unir multitud de ficheros que están en un directorio, separándolos por extensiones y luego proyectándolos. Cómo sacar a través de Data Driven Pages impresión de numerosos archivos PDF, ¿vale? Pues estos son todos problemas del día a día. Cómo crear, por ejemplo, un post que publicamos no hace mucho, mapas de calor a partir de un dataset enorme, ¿vale? Y seleccionando registros de la base de datos. Estos son tareas que se dan, problemas reales del día a día, tareas de geoprocesamiento, que con Python se resuelve una tarea de una forma más o menos sencilla, ¿vale? Y lo estamos viendo nosotros en nuestro trabajo en el día a día y nuestros alumnos guiados por nosotros en nuestros másteres. Están resolviendo problemas de su día a día, ¿vale? Siguiente. Bueno, como decía, tiene una gran librería estándar y mucha de código abierto. Con la instalación de Python tienes una librería estándar con muchísima funcionalidad, ¿vale? Te alcanza para hacer la mayor parte de las tareas que quieres hacer. Pero además es que luego hay un montón de librerías añadidas que te sirven para funcionalidades específicas, ¿vale? Véase, por ejemplo, el caso de la necesidad de acceder vía un script de Python a una página web y descargarla y procesarla. Bueno, pues hay librerías específicas de código abierto que te permiten hacer esas cosas, ¿vale? Con lo cual, digamos que queda bastante cubierto el abanico de posibilidades de trabajo de un analista GIS. Siguiente. Bueno, hay trabajo. Más que hay trabajo, es que está muy demandado profesionalmente el conocimiento del lenguaje de programación. Se está convirtiendo casi en un estándar, ¿vale? Es decir, eres un analista GIS, vas a tener que trabajar con muchas fuentes de datos, es probable que nos haga falta que sepas algo de Python, ¿vale? No necesitamos que seas el analista, programador más sabio del mundo, ¿no? Pero es importante, primero, que sepas interpretar código, porque te va a llegar código de terceros que vas a tener que saber interpretar. Que sepas escribirte 2 o 3 rutinas sencillas para automatizar determinado tipo de tareas. Y luego, sobre todo, lo más importante es que si sabes Python, si sabes el lenguaje de programación de los programas con los que estás trabajando, sabes las posibilidades reales del software con el que estás trabajando. Es decir, no sabes solamente que tocando este botón o a este otro eres capaz de conseguir un resultado u otro. No. Es que como sabes cómo funciona por dentro, vas a ser capaz de estrujar el software al máximo para sacarle todo el partido.
¿Que luego lo haces tú o lo hace el programador de turno que tenéis en la empresa? Esto ya es una cosa diferente, ¿vale? No tienes por qué hacerlo tú. Pero es importante que lo sepas, que lo conozcas, que tengas herramientas para comunicarte con el programador, con un proveedor externo, con un cliente, ¿vale? Entonces, realmente por eso, hoy en día, te están pidiendo que sepas programar, es decir, lo que tengas con un mínimo de conocimientos, ¿vale? No se trata, yo os digo, de ser el mejor analista programador. Hay un debate intenso en el mundillo de si hay que saber programar o no hay que saber programar. Yo insisto, no tienes por qué ser el mejor programador, aunque hay profesionales que no vienen de la informática y que están ocupando puestos de tecnología, de CTOs de un altísimo nivel de programación. No quiero deciros que tengáis que llegar a ese nivel, pero sí es cierto que unos mínimos conocimientos debéis tener, ¿vale? Bueno, ¿se puede realizar mucho trabajo con pocas líneas de código? Pues eso es lo que os comentábamos antes. Como veréis en los ejemplos que os vamos a poner al final del curso, o con muy poquito es sencillo resolver muchos problemas, ¿vale? Como decimos aquí, no utiliza gran cantidad de sintaxis que estorban otros lenguajes. Es decir, no se definen bloques entre llaves, no hay puntos y comas para terminar líneas, se estructura como un lenguaje natural. Es decir, es bien sencillo empezar a escribir y obtener resultados, ¿vale? Bueno, es gratuito, ¿vale? Es decir, te lo descargas, te puedes descargar la librería básica de Python, es open source y se puede empezar a trabajar del primer día, ¿vale? No solo es gratuito el lenguaje, sino es gratuito, son gratuitos los programitas con los que se programa este lenguaje, es decir, los IDEs, ¿vale? PyScripter y Python Eclipse son entornos de programación con los que puedes empezar a programar con Python y son gratuitos, ¿vale? También puedes programar con Python dentro de interfaces como ArcGIS o como QGIS, ¿vale? Y bueno, como os digo aquí, perdona que se me olvidaba, la documentación de todos y cada uno de ellos es muy buena, ¿vale? Aquí tenéis en esta diapositiva, para que veáis un ejemplito sencillo de un problema común, muy real, de tener que acceder a un directorio con un montón de ficheros geoespaciales, ficheros shapefile, archivos de CAD, y necesitar conocer la referencia espacial de cada uno de ellos para saber si hay que proyectarlos o no proyectarlos. Bueno, pues con un script como este que tenemos aquí a la derecha, estamos accediendo a un workspace, que es el directorio de trabajo donde están los datos, recorremos todas y cada una de las capas que hay en el directorio, los ficheros que hay en el directorio, que son capas GIS, y vemos qué proyección tienen, ¿vale? Para después operar con ellos. Bueno, pues con estas líneas de código tan sencillas, tenemos la solución a nuestro problema. Esto es un ejemplo que os estoy poniendo bien sencillo, ¿vale? Esto se puede complicar bastante más, pero para que veáis que es bien sencillo arrancarse y empezar. Siguiente. Esto es todo, ¿no? Esto es, bueno, esto es un poco, insisto, las razones básicas por las que aprender a programar Python. En futuros webinars, seminarios online, prefiero decirlo de seminarios online, lo de webinars no me gusta nada, vamos a entrar al detalle de cómo empezar a programar, ¿vale? Para que se os quite el miedo de arrancar con Python, para que veáis que es bastante sencillo. Así que sin más, si no hay preguntas, me despido.